Jesús. Amén. Bueno, así como un soldado se alista para la batalla, se prepara, ¿no? Se disciplina, se entrena, se capacita, aprende de armas, tiene que aprender a usar sus armas, un rifle, pistolas, granada, un fusil. Así, hermanos, los cristianos tenemos que aprender a usar dos armas poderosas que nos dejó el Señor. Dice en 2 Corintios 10, 4, 5. Segunda de Corintios 10, 4, 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Sí, hermanos, que Dios nos dejó dos armas poderosas. Como un soldado se ejercita y se disciplina para la lucha, así nosotros tenemos dos armas sumamente poderosas que nos dejó el Señor, que son la oración y las Sagradas Escrituras. 3 consejos que nos da la Escritura. Primero, cultivar una disciplina. En 1 Corintios 9, 27, si quieren lo anotan y después lo buscan. 1 Corintios 9, 27 dice el apóstol Pablo: disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Así que Pablo se disciplinaba para la oración, se disciplinaba. Y segundo consejo, es un mandato del Señor mismo. En Juan 14, 15, ¿qué nos dice Jesús? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y qué me dejó obedecerle en esto? Y tercer consejo, es la clave del poder. El poder en la vida cristiana está en la oración. Vamos a ver que en Efesios 6, cuando habla de la armadura del creyente, cierra diciendo, en Efesios 6, 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu y velando en ello, con toda perseverancia y súplica para todos los santos. Bueno, esos son los 3 consejos que nos da la Escritura para orar. Y después el Señor nos dice cómo no debemos orar. Mateo 6, 5 al 7. Dice así: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Bueno, hermanos, básicamente acá nos deja 2 tremendas enseñanzas sobre no deber orar. Nos habla de la motivación. Primero dice acá, para no ser visto. No oro para la gente, no oro para el aplauso, no oro para que los demás me vean, no oro para parecer espiritual ante la gente. No. Yo oro para conocer a Dios, porque Dios me lo manda. Esa sería una motivación incorrecta, orar para ser vistos, por vanagloria, por parecer espiritual. Y segundo, vemos, no uséis vanas repeticiones. Cada palabra vanas repeticiones, dicen los eruditos, que significa hablar sin pensar. A Dios no le impresionan nuestras oraciones, incluso que sean las más oraciones bíblicas y teológicamente correctas, con la mejor oratoria, con las mejores palabras, o repetitivas incluso. No, a Dios lo que le interesa es nuestra intención. ¿Cómo está nuestro corazón al dirigirnos a Él? A veces simplemente oramos y no tenemos palabras para orar. Simplemente no sabemos qué decir al Señor. O decimos todas palabras que ni siquiera nosotros entendemos. Pero Él promete, dice la palabra, que el Espíritu Santo le traduce al Señor lo que le queremos decir con gemidos indecibles.
Y tercer punto dice, bueno, acá que podemos sacar de cómo no orar, dice que en secreto, no para ser visto. Dios nos muestra que la oración es más un secreto, que también tenemos la oración pública, claro. Pero acá el énfasis es el secreto, la intimidad. Tenemos que confiar en Dios, que lo sabe todo, y Él nos defiende. Y no buscamos la audiencia humana, sino la audiencia celestial. Bueno, ahí vemos esas tres motivaciones que tenemos que buscar, que nos enseñan. Y vamos a ver algunas cositas más en este gran ejemplo que Jesús también usa para el tema de la oración, el ejemplo del publicano y del fariseo. En Lucas 18, 10 al 14. Dice así: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando de lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué podemos ver en esta oración del fariseo? ¿Qué es lo que resalta del fariseo? Si algo resalta en este fariseo, en la oración, es la altivez. Es la altivez que tiene este hombre al orar. Yo estuve investigando un poco de la altivez. En la misma Biblia nos habla de la altivez. En el Proverbio 6 nos dice que Dios aborrece al mentiroso, dice, 6 cosas aborrece Jehová. Dice al mentiroso, al adúltero, al que tiene las manos con sangre, al que roba, al que mata. Y pone en primer lugar, ¿a quién? Al altivo. Y qué tremendo, ¿no? Porque el altivo es una persona que podría pasar desapercibida en cualquier lugar. Porque es un pecado que disimula muy bien. Podemos ser un predicador, ser un teólogo, ser una gran persona admirable y que pueda ser altivo y que no lo sepamos. Y yo he conocido gente así. Tristemente hay gente así en los púlpitos. Hay gente así que son admirados por muchos y que cuando los conoces en la intimidad tienen una altivez tremenda. ¿Y Dios qué dice? Que los odia más que a los pecadores en el Proverbio 6. Y es terrorífico esto, ¿no? ¿Qué significa ser altivo, no? Bueno, altivo estuve investigando. Altivo es sentirse superior a los demás. El altivo no ora para pedir ayuda al Señor. Él ora para contarle lo bueno que Él es, como hace acá el fariseo. Él le da un informe al Señor de quién es Él, para que le dé un premio, pareciera, ¿no? Él desprecia el consejo de los demás. Él no se humilla, como dice Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Así que, hermanos, la altivez es un pecado que no está lejos de nosotros, no estamos exentos, vamos a tener que luchar con eso. Muchas veces nosotros crecemos en la fe, en el conocimiento, en la piedad, en la obediencia, y vemos a otros que están recién empezando y podemos menospreciarlos con altivez. Y ese pecado Dios lo detesta. Por eso la humildad. Y este pecado es interesante, que es el pecado que expulsó a Satanás del cielo. Dice Isaías 12:14. Isaías 12:14. Dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Ese fue el gran pecado de Satanás, la altivez. Es un pecado que disimula, un pecado que no se ve. Una persona que miente, tarde o temprano le sacamos, que es una persona que dice cosas que no cumple. Aquella persona que tiene tendencia, hablo de cristianos que todavía luchan con ese pecado, ¿no? Que tiene una tendencia por ahí a quedarse con las cosas que les prestamos, al robo, a herir a otros. Son pecados que son notables y que los vemos enseguida, pero la altivez es un pecado muy sutil.
Por eso debemos cuidarnos mucho, hermanos. El gran ángel, que era el diablo, era un gran ángel, cayó en ese pecado, imagínense. Acá unos consejos cómo evitar la altivez, que nos da la Biblia. Lo que tenemos, todo es de Dios. Eso tenemos primero que pensar y reconocer y vivir eso, que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Dice 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Sería un consejo para evitar la altivez. Reconocer todo el tiempo, cada día, que todo lo que tenemos es del Señor. Y segundo, tener un espíritu de servicio. Cuando nos enseña Jesús en Juan 13, 14 al 15, dice: pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para como yo he hecho, vosotros también hagáis. Ese espíritu de servicio que nos enseña el Señor también debemos tener para evitar la altivez. Y tercero, humildad para aceptar la corrección. Porque el altivo no, vamos a notar que ahí lo vamos sacando el altivo. Cuando le reprendemos, cuando le llamamos la atención, vamos a ver que no le gusta. Y en realidad a nadie nos gusta, pero nosotros cristianos eso debemos cultivarlo, ¿no? Debemos aceptar la corrección. A veces la corrección es dicha sin amor y duele. Pero bueno, debemos aceptar, si la palabra es la palabra de Dios, debemos aceptarla. Obviamente, a veces no la dicen de la mejor manera, pero bueno, debemos nosotros tratar de decirla siempre de la mejor manera, como con amor. Dice el Proverbio 12:15, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Seamos humildes para obedecer el consejo, para obedecer la exhortación. Ese sería un tercer consejo para evitar la altivez. Vivir en humildad, aceptar la corrección. Y cuarto, dar gracias por todo, ser agradecidos, vivir en agradecimiento al Señor por todo. Dice en 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y dar gracias por todo, esta palabra significa yo no lo hice, yo no puedo. Es reconocer que no puedo, es dar gracias a Dios en todo. Por eso qué bueno es también ser agradecidos. Y es una manera también de ver que el altivo, vamos a ver que no es muy agradecido. Me gusta que decía, Calvino decía, si ves algo bueno en mí, no es mío, es de Dios, es su gracia en mí. Si ves algo malo en mí, ese sí soy yo. Así que hermanos, si hay cosas buenas en nosotros es por la gracia de Dios y seamos agradecidos. Bueno, hasta ahí llegamos. Oramos. Señor Dios nuestro, Padre nuestro, venimos ante ti, Señor, como la actitud del publicano, Señor, golpeando nuestro pecho, Señor, pidiendo misericordia, Señor, porque somos pecadores, Señor, todavía. Ten misericordia de nosotros, Señor. Somos conscientes, Señor, que no podemos hacer nada sin tu ayuda, Señor. Ayúdanos, Señor. Necesitamos más de ti, Señor. Más de tu gracia, Señor. Oh Dios, te pedimos que enciendas nuestra pasión por tu evangelio. Oh Dios, que vuelvas a avivar el fuego en nosotros, Señor, para que hagamos tu obra, Señor. Gozosos, alegres, Señor. Señor, tenemos preocupaciones, luchas, Señor, que tú sabes, Señor, pecados. Dios mío, dejamos en tus pies, Señor, confiamos en ti, Señor. Tú eres poderoso, Señor, para obrar más allá de lo que nosotros creemos y pensamos, Señor. Oh, Señor, ayúdanos, Señor. Añade, Señor, almas a tu iglesia, Señor, y prepáranos a nosotros, Señor, para serte útil, Señor. Oh, Señor, que seamos satisfechos en ti, Señor. Que en ti encontremos todo nuestro gozo, nuestra alegría, Señor. En el bendito nombre y poderoso de Jesús. Amén.